Vayamos a nuestro estudio del día de hoy. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, donde nos quedamos hace 2 semanas atrás. Si recuerdas, el pastor Lalo de Monterrey estuvo por acá compartiéndonos la primera parte de Lucas capítulo 10. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 21 hasta el final, hasta el versículo 42. Pero yo quisiera leer una porción de este pasaje, después de leerla, orar y pedirle al Señor que Él haga su obra en nosotros, nos hable, nos transforme durante esta enseñanza. Dice así en Lucas 10, versículo 25 al versículo 29. Dice de esta manera: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Oramos? Señor, gracias por darnos la oportunidad del día de hoy estar aquí, Señor, y compartir este tiempo juntos estudiando tu palabra, Señor. Señor, también te agradecemos, Señor, por la obra que tú estás haciendo en Charerachi, Señor, y la provisión que tú has traído para esta comunidad. Señor, gracias por permitirnos servir a esta comunidad, amar a esta comunidad, y Señor, y que tú seas el que se lleve la gloria y la honra, Señor. Y Señor, el día de hoy aquí reunidos queremos pedirte que tú nos instruyas a través de tu palabra, nos guíes, Señor, nos enseñes, nos redargullas, Señor, nos muestres en qué estamos equivocados, pero también nos corrijas y nos lleves al lugar correcto, al camino correcto, y nos instruyas, nos des instrucciones para nuestra vida. Transforma nuestras vidas, haz tu obra entre nosotros. Esa es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La porción que vamos a estar revisando comienza en el verso 21, pero leí esa porción del verso 25 al 29 porque creo que este es el corazón del mensaje del día de hoy. El día de hoy el mensaje se llama La vida eterna y lo que sigue. La vida eterna y lo que sigue. Y creo que es algo que el ser humano ha estado preguntándose siempre: ¿qué hay después de la muerte? Eso es lo que la muerte de un familiar en mi vida, de mi abuelo, don Teófilo, así se llamaba mi abuelo, Teófilo. La muerte de mi abuelo es lo que me hizo pensar y me abrió el panorama de lo frágil que somos y de lo temporal que es nuestra vida en esta tierra. Me hizo pensar: ¿qué hay después de la muerte? ¿A dónde se han ido todos aquellos que han muerto? Y en esta porción del día de hoy veremos cómo este hombre se acerca a Jesús preguntándole ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿no?, con algo que resulta ser muy difícil. Pero veremos cómo es Jesús el único que puede traer respuesta a la necesidad del hombre de vida después de la muerte. Y no solamente eso, sino que al final del capítulo veremos qué es lo que sigue después de que Dios te ha dado esa vida eterna. Pero hay unos versículos antes. Lalo, ¿no?, hace 2 semanas, cuando estábamos antes de subir a enseñar, él tenía planeado enseñar hasta el versículo 24, pero le dije: ¿sabes qué? No, nada más tiene 50 minutos. Y dice, y se puso a saltar, ¿no? Ya sabes. Y dijo: pero es que yo predico como 1 hora y 10. Y le dije: no, pues, entonces voy a dejar estos versículos a ver cómo le haces, pastor. Y yo: bueno, ok. Entonces del verso 21 al 24 es lo que vamos a ver como la primera parte. Mira lo que dicen los versos 21 al 24. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar.
Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El versículo 21 comienza diciendo: en aquella misma hora. Esto está pegado a la escena anterior. ¿Y qué fue lo que vimos en la escena anterior? Bueno, vimos cómo Jesús envió a 70 hombres de dos en dos a predicar. Enviados por Jesús a predicar: se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Y estos hombres salieron por las aldeas con instrucciones muy específicas de Jesús para hacer esto: anunciar la venida del reino de Dios. Y Jesús dijo algo muy interesante. Solamente quiero llamar tu atención a esto. Jesús dice: el que los oye a ustedes, a mí me oye. Y los discípulos están transmitiendo lo que Jesús ha estado enseñando, lo que Jesús es. Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios tomando forma de hombre, el Hijo de Dios, el Rey está aquí. Por eso ellos podían decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y es aquel que vino a salvar a aquellos que se habían perdido. En un momento Jesús dijo que Él había sido enviado para esto, para sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a predicar las buenas nuevas. ¿Cómo son esas buenas nuevas? El evangelio. Estos hombres recorrían las aldeas hablando de quién era Jesús, y su enseñanza iba respaldada por milagros, porque sanaban enfermos, incluso libraban a algunos que tenían demonios. Y cuando terminó esta excursión, este tiempo, regresaron con Jesús y regresaron llenos de gozo, regresaron felices. Regresaron tan felices que cuando ven a Jesús le dicen: Señor, o sea, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es que Jesús no mandó a sacar demonios, mandó a sanar enfermedades y predicar el evangelio del reino de Dios. Pero ellos estaban sorprendidos de que aún Dios había hecho cosas mucho mayores de lo que ellos fueron enviados a hacer. Y entonces Jesús les dice algo muy interesante. Les dice cómo Él había visto a Satanás caer como un rayo. Pero al final les dice: no te regocijes porque los espíritus se os sujetan, sino regocíjate de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esta escena, entonces Jesús dice: en aquella misma hora se gozó en el espíritu. Y es que por lo menos en este momento puedo ver cómo Jesús está viendo lo que por la eternidad se había planeado: la redención del hombre. Cómo Jesús iba a venir para redimir al hombre. En la eternidad, dice su palabra, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para poder redimir al hombre. Y ahora estaba viendo eso. No solamente eso, o sea, estos hombres 70, ¿no? Antes habían sido los 12. De los 12 tenemos sus nombres y los conocemos. Y los conocemos y mira quiénes son, ¿no? O sea, Pedro, Juan, Jacobo, lo hemos visto antes. Juan y Jacobo, les decía Jesús: hijos del trueno. Imagínate cómo eran, ¿no? Y Pedro, ¿no? Era todo atrabancado. Y ahí mismo estaban otras personas que conocemos sus nombres. Y de repente regresan diciendo todo este reporte. Y Jesús se goza, dice: no puede ser que tú uses a estas personas, ¿no? Y no solamente que use a estas personas, sino que el evangelio está llegando a los más necesitados, a los que lo necesitan. Y Jesús se regocija. Y la palabra regocijar ahí describe una persona que está saltando de gozo. O sea, Jesús está lleno de gozo en el espíritu por lo que está sucediendo, por lo que está viendo. Personas están sus nombres escritos en los cielos, y esas personas siendo usadas por Dios para predicar el evangelio del reino. Y entonces Él dice: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y claro,
Es Dios el Señor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué le alaba? Le dice: escondiste de los sabios y entendidos estas cosas, pero revelaste a los niños. ¿Qué cosas? Eso, la salvación, el reino, la verdad. En Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 26, Pablo escribe y dice acerca de los hombres que son usados por Dios. En Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escoge esto, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Voltea a ver a tu alrededor y ve lo vil y menospreciado, ve lo necio. Dices: ¿en serio? ¿No se va a ofender la persona que está al lado que lo voltea a ver y diga: ah, mira, esto es lo necio que escogió Dios, lo débil que escogió Dios, lo vil y lo menospreciado es que escogió Dios? ¿Sabes? Si volteas a tu lado y la otra persona te voltea a ver y se sonríen, ¿no? O sea, no te topas con un osito, ¿no? Sino que te sonríe, es que es un niño que Dios le ha revelado su verdad. Y Jesús está diciendo eso: Señor, gracias, lo revelaste a los niños. ¿Por qué lo revela a este tipo de personas? Mira lo que dice el verso 29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga: mi fuerza es lo que logró, mi inteligencia es lo que logró, mi sabiduría es lo que logró estos avances en el reino de Dios. Pero la verdad es que no es así. Aun si alguno de nosotros que estuviera aquí tiene un doctorado en algo, ¿no? o una maestría en algo, aun si tú estás acá, tú sabes que eso no es lo que te ha ayudado para compartir el evangelio a otros, sino simplemente el Señor. Y ahí está el Señor gozándose. Y esto me abre un paréntesis. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres hacer que Dios se regocije? No. Ve anunciando el reino de los cielos. Gózate en que tu nombre está escrito en el libro de la vida, está escrito en el cielo. Es la obra de Él y solo para Él es la gloria. Y por eso Jesús no comienza a darles palmaditas en las espaldas a los discípulos: hey, bien muchacho, eso, échale ganas, ¿no? Sino que hace: te alabo, Padre, porque esto solamente tú lo puedes hacer. Te alabo, Padre, por lo que estás haciendo. Y así es. En Lucas capítulo 10, entonces, en el versículo 22, Jesús, en medio de este regocijo, en medio de esta alabanza al Padre, dice algo espectacular. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo le fue entregado por el Padre. La salvación, el poder, la victoria, todo le fue entregado por el Padre. Pero no solamente eso, dice: hay una relación íntima en que tú me conoces, Padre, y yo te conozco. Pero hay una relación que se extiende y dice: a quien el Hijo lo quiere revelar. Así es que somos parte. O sea, es increíble esto. Somos parte nosotros porque Dios nos ha revelado esta verdad de una relación con Dios impresionante, una relación eterna. O sea, el Padre y el Hijo se conocen desde la eternidad, siempre han existido. Y una relación de amor, una relación de intimidad. Y de repente Jesús dice: y a quien el Hijo la quiere revelar. Y ahora somos partícipes de esa realidad eterna, gloriosa. Somos parte de esa intimidad. Mira, en Jesús, en un momento también de hablar con su Padre, dice esto en Juan 17, versículo 23 y 24. De repente Jesús está hablando al Padre y le dice al Padre: yo en ellos y tú en mí. O sea, imagínate, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también, ¿qué dice? Ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Jesús explota en una expresión de alabanza al Padre, saltando de gozo, gozándose por lo que está sucediendo. Y es algo que debería de hacernos gozar a nosotros también. Es increíble que Dios nos participe de Él mismo, nos dé de su espíritu, nos haga nuevas criaturas, nos haga nuevos, nos dé vida eterna, nos permita que un día veamos su gloria delante de Él. Y como el Padre ha amado al Hijo desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Es algo increíble. Jesús explota en esta alabanza y entonces los voltea a ver. Y me imagino a los discípulos así de: ¿y qué pasó? ¿No? Y Jesús de repente dice: bienaventurados los ojos, tus ojos, los ojos que han visto esto, porque muchos han deseado ver lo que tú has visto y oído y oír lo que tú has escuchado. O sea, profetas, reyes han deseado escuchar esto. Y cuando dice profetas y reyes me hace recordar, bueno, por muchas personas, pero por lo menos dos: Isaías, ¿no? Profeta Isaías hablando de Jesús, hablando del reino de Dios, hablando del Mesías y cómo iba a venir y todo esto. Y Isaías solamente puede hablar y escribir estas cosas a futuro. Él creía en el Mesías, pero no lo vio. Y de repente aquí están los discípulos del otro lado, ¿no? Y lo están viendo y viendo a Jesús entre ellos y viviendo el reino de Dios en esta tierra. Es algo increíble. Hoy me imagino al rey David, ¿no? Al cual Dios mismo le prometió: un descendiente tuyo reinará eternamente, su reino no se acabará, será eterno y reinará con justicia, con verdad. Y David, deseando ver esto, no lo vio, lo tenía a futuro. Pero ahora sus discípulos lo están viendo al Rey de Reyes frente a ellos. Personas conociendo el reino de Dios y ellos siendo usados para transmitir este mensaje. Es increíble. Es increíble. Ahora, algunos de nosotros que hemos estado estudiando la Biblia aquí en Semilla, recordábamos cuando veíamos las historias en Éxodo, en Levítico, en Números, ¿no? Y todos esos grandes milagros que Dios está haciendo ahí. Y decías: ¿cómo no estuve ahí? ¿No? ¿Cómo no vi esas cosas? ¿Cómo no vi esa nube, ¿no? Esa columna de fuego en medio del pueblo, ¿no? Y cómo no vi el mar partiéndose en dos y atravesándolo en como tierra seca. Pero la verdad es que no tienes nada que envidiarle a Moisés. Moisés nos envidia a nosotros, ¿no? ¿De qué manera? Eso. O sea, que Jesús nos está participando de su eternidad, nos está participando y nos está dando de su Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Jesús diciéndole: tú en mí, yo en ellos. Esta relación íntima, y un día verán mi gloria y un día participarán de esa gloria. Es algo increíble. Jesús explota en este momento de gozo. Y de repente dice ahí en el verso 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No? Jesús está en este momento y de repente esta persona, este intérprete de la ley, le suelta una pregunta. Y dice ahí, claro, dice para probarle, ¿no? Pero no necesariamente esta palabra probar implica probar para algo malo o para algo bueno. Simplemente está haciendo la pregunta, simplemente lo puso a prueba a Jesús. Y le hace una pregunta que muchas veces dudamos si sea genuina la pregunta. Pero ¿por qué no pensar que a lo mejor este hombre sí está buscando una respuesta a esta pregunta? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para tener vida eterna? ¿Cuál es la obra que yo tengo que hacer? Y cuando Jesús escucha esto, Él le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Me encanta el Señor Jesús, que cuando le preguntan algo contesta con una pregunta, ¿no? Y es un método de enseñanza, ¿no? Es un método de enseñanza. Es como decirle al intérprete de la ley: pero si tú ya sabes, a ver qué dice en la ley, eres un intérprete de la ley, ¿qué dice la ley? Ahora, esto me llama la atención también, porque no solamente le está diciendo a un intérprete de la ley, pues ¿qué dice la ley?
sino que está diciendo Jesús, tenemos que ir a la ley. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces Jesús no está haciendo a un lado la ley, sino dice, a ver, ¿y qué dice la ley? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees? Y esa persona responde diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿no? Haz esto y vivirás. Ahora, varios conceptos en esta porción muy interesantes. Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? El pensamiento de esta época, ¿no? Los judíos iban a vivir esa vida eterna porque eran el pueblo elegido de Dios. Pero para nosotros vida eterna de repente suena tan ajeno, en el sentido de que pensamos la vida eterna pues es después de la muerte. Pero el concepto de vida eterna que presenta la Biblia no comienza cuando nos morimos, no comienza cuando nos morimos, comienza cuando recibimos vida de parte de Dios. Cuando recibimos una vida nueva de parte de Dios, en ese momento comienza nuestra vida eterna. Cuando venimos a nacer de nuevo, cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos nueva vida, entonces comenzamos a disfrutar de esa vida que Jesús ofrece. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida eterna, esta relación con Dios por la eternidad. Ahora, no quiere decir que aquel que no conoce de Cristo y no entrega su vida a Cristo no tendrá una vida eterna. Tendrá una vida eterna. El problema o la situación es dónde va a tener esa vida eterna y dónde va a pasar esa vida eterna. Entonces creo que todos nosotros, seamos creyentes o no creyentes, sabemos dentro de nosotros que hay algo después de la muerte, que no termina todo aquí. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Sabemos que hay algo más. Cosa es que Jesús viene y ofrece una vida eterna con Él por la eternidad, pero que comienza en el momento en que comienza nuestra relación con Él, en el momento en que nacemos de nuevo, en que tenemos vida. Y este hombre viene y dice, ahora la pregunta es extraña, dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No? Está hablando de una herencia, ¿no es así? ¿Qué haces para que recibas una herencia? Bueno, espero que nada, ¿ok? Porque digo, o sea, lo único que tiene que suceder es que muera la persona que te está heredando. Y espero que no hagas nada, ¿ok? O sea, que no tomes en tus manos el asunto, ¿no? Lo único que tiene que suceder es que aquel que te va a heredar va a morir. Y cuando muera vas a recibir. Entonces la pregunta es extraña, ¿qué cosa hago para heredar la vida eterna? Y es algo interesante también. Ahora cuando Jesús le dice, bueno, ¿qué lees? ¿Qué dice la ley? Este hombre le contesta porque sabe qué es lo que tiene que hacer: amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando él contesta eso, Jesús le dice, bien has dicho, hazlo y vivirás, ¿no? Y dices, ¿y eso es todo? Pues sí, eso es todo. Jesús dice, hazlo y vivirás, ¿no? Ahora, el problema es hazlo, ¿verdad? El problema es que lo puedas hacer. Si lo logras hacer, vivirás. Pero es tan difícil hacerlo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. De repente sería la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Porque a lo mejor la hora y media que dura el servicio de semilla lo lograré. Y lo dudo. Lo dudo. O sea, incluso nada más en el tiempo de adoración, ¿no? Ok, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar al Señor. Cierras tus ojos, ¿no? Comienza la alabanza, empiezas a cantar al Señor y quieres decirle, Señor, te quiero amar con todo mi corazón, ¿no? Pero igual mi corazón desea otras cosas, ¿no? En mi mente, quiero amarte, Señor, con toda mi mente. Y empiezas a pensar en otras cosas. O sea, ni siquiera una canción podríamos durar amando a Dios con todo el corazón y con toda la mente.
Pero bueno, Jesús le dice, hazlo y vivirás, ¿no? Ahora, bueno, si lo intentamos en esta hora y media que estamos aquí en la iglesia, inténtalo en tu oficina. Inténtalo en el camino a tu oficina. Dices, no, nada más para salir de mi edificio, ¿no? Está bien difícil amar a Dios de esta manera. Pero bueno, el intérprete de la ley dice esto. Jesús le dice, hazlo y vivirás. Y mira lo que contesta este hombre. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Me encanta la pregunta de este hombre. O sea, no le pregunte, no le dice a Jesús, oye, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Porque no puedo, ¿no? Sino que este hombre, quiero meterme un poco a su cabeza, ¿no? Él escucha esto, ¿sabes qué? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y pareciera que en su mente dice, amar a Dios con toda mi mente, listo. Con todo mi corazón, listo. Con todas mis fuerzas, listo. Con toda el alma, listo. Amar a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Entiendes lo que está sucediendo con esa pregunta que este hombre le hace a Jesús? O sea, la pregunta de este hombre no es amar, yo lo hago, pero depende a quién. O sea, tú dime quién es mi prójimo y ya veo si puedo o no puedo. Pero en realidad, ¿no? Nadie puede amar a Dios de esta manera. Al parecer el intérprete, pues él piensa, sí lo puedo hacer. Ok, lo hago, pero ¿quién es mi prójimo? Ahora, la mentalidad del religioso, porque este hombre es un religioso, ¿no? Sí se trata de hacer. Por eso hace esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y por mucho el ser humano ha tratado de hacer cosas para ganarse el cielo, para tener vida eterna. Y para la mente del religioso es compararse con otras personas. Le voy ganando a muchos, estoy bien, aquí voy, ¿no? Algunos decimos, bueno, estoy aquí, que no, en la iglesia, los domingos, pues ya voy ganando, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos para Dios? ¿No? Pero de repente llega esta respuesta, hazlo y vivirás. Y este hombre dice, entonces ¿quién es mi prójimo? ¿No? Hay un chiste que contó un pastor en la enseñanza de este pasaje, te lo tengo que contar, ¿no? Generalmente no cuento chistes yo. Pero él decía así, había dos campistas, ¿no? En el bosque, ¿no? Durmieron durante la noche ahí, ¿no? Y al amanecer salieron, se prepararon café, tenían la taza de café, ¿no? Bebiendo su café, viendo el bosque, y de repente un oso viene hacia donde están ellos, ¿no? Uno suelta el café y se empieza a poner los tenis, y el otro le dice, estás loco si piensas que le vas a ganar corriendo al oso. Y él, mientras ya se arranca corriendo, le dice, no, ganarle a él no tengo que ganarle a él, al único que tengo que ganarte es a ti. Que el oso te alcanza a ti y listo, y yo salgo libre, ¿no? Y en la mente del religioso es eso, voy ganándole a los demás, ya la hice. Por eso de repente cuando resulta que le dices que necesitas de Cristo a alguien y esa persona te dice, pero pues yo soy bueno, ¿no? Yo no he matado a nadie, yo no he asesinado, yo no he violado a nadie, yo no he robado, ¿no? Y dices, yo voy bien, ahí voy, ¿no? Me lo estoy ganando. Pero de repente Jesús pone el estándar demasiado alto y demasiado grande. Amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Si te comparas con los demás, quizás vas ganando, pero si te mides con lo que Dios pide, ¿qué vas a hacer? En realidad estos dos mandamientos son imposibles de obedecer. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, hazlo y vivirás? Porque lo que Jesús quiere decirle a este hombre es, prueba que no lo puedes hacer. Y no es hasta que una persona se da cuenta, no lo puedo hacer, que entonces necesita un salvador, ¿no es así? Es como una persona que se está ahogando en el mar, ¿no? Y mientras está luchando, no levanta la mano para pedir un salvavidas,
Está luchando, está buscando alcanzar la orilla y están tratando e intentando, y no es hasta el momento en el que ven, no, pues ya se hundió, ¿no? Aviéntale el salvavidas, ¿no? Porque ya no puede. Y es lo que Jesús está haciendo. Hazlo y vivirás. Este hombre se irá de ahí sabiendo y intentándolo, y se dará cuenta, no se puede, no se puede. Miren un par de versículos alrededor de este tema en Romanos, en el capítulo 3, Romanos 3, versículo 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estos dos mandamientos que este hombre respondió, que dice la ley, básicamente resumen toda la ley. Y dice, bueno, esto está escrito para que entonces todos queden bajo el juicio de Dios, todos digan, no puedo. En el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿me ayudas a decir esas tres palabras que siguen? Ningún ser humano, no hay uno solo que pueda ser justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En realidad, lo que la ley me muestra es, soy un pecador y no puedo hacerlo. Y este hombre necesitaba eso, necesitaba darse cuenta, no puedo hacerlo. En Gálatas 2:16 dice, por las obras de la ley nadie será justificado. No puedo hacerlo, no hay forma de que lo haga. La ley está hecha para que yo conozca mi pecado. En el verso 21 dice, pero ahora, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, aquello que deseaban ver los profetas y los reyes. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos lejos de la vida eterna, Este hombre, queriendo justificarse, ¿no? Dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo del cual me estás hablando? Porque amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es lo que tengo que hacer. Ahora volvamos otra vez a la historia en Lucas capítulo 10, ¿no? Jesús está diciendo, al hacer la pregunta, este hombre contesta, sí, amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Déjame decir una cosa acerca de esto. No está diciendo, aprende a amarte y entonces amarás a los demás, ¿okay? No dice eso. Muchas veces la sociedad lo ha volteado de esa manera. El pensamiento de este tiempo lo ha volteado así. No te va bien con las relaciones que tienes porque no te amas a ti. Necesitas amarte a ti para entonces después amar a los demás. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como ya te amas. Y es que si en algo somos expertos es en amarnos a nosotros mismos. O sea, no necesitas aprender a amarte, eso es lo que has hecho desde niño, ¿no? Desde niño solamente piensas en ti, solamente pensamos en nosotros. Es algo que ya hemos aprendido y vivimos todo el tiempo. Pero ahora Jesús dice, así como te amas a ti mismo, entonces ama a tu prójimo. ¿Y quién es? ¿No? El intérprete de la ley había enseñado lo que muchos rabinos enseñaban acerca del prójimo y de quién era el prójimo. Porque ellos enseñaban, Jesús mismo dijo, has escuchado, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, ¿no? Entonces el enemigo no es tu prójimo, ¿no? Y entonces este hombre está haciendo esta pregunta genuinamente, porque todo el tiempo ha sido enseñado así: ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contesta con una historia. Mira lo que dice en el verso 30. Jesús responde esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Con una historia.
Un hombre, dice Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el intérprete de la ley contestó: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice en contestación: ve y haz tú lo mismo. Jesús cuenta esta historia. Es una historia, preguntaban, ¿es una historia real o es una historia inventada? Pues puede ser una historia inventada, pero era algo muy cierto que sucedía en ese camino. Hace algunos meses estuvimos ahí en Jerusalén y pasamos por ese camino precisamente. Entramos 2 o 3 veces por ese mismo camino de Jericó hacia Jerusalén. Y es una zona llena de montañas, llena de cuevas, es un desierto. Y justo cuando pasamos por ahí, el guía nos recordó precisamente de esta historia, ¿no? Porque mientras avanzábamos podíamos ver casas como escondidas entre las montañas. Era lo que él denominaba beduinos, ¿no? Y dice sí, o sea, es muy común que la gente que saliera de Jerusalén iba a Jericó era asaltada por ladrones porque podían esconderse en toda esta irregularidad del territorio, ¿no? Y aquí está la historia. Este hombre desciende. No dice que es judío, pero es obvio que es judío. No tenía necesidad de decir que fuera de otra nacionalidad. Desciende de ahí, cayó en manos de ladrones. Los ladrones lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron medio muerto, lo robaron. Y entonces la historia continúa diciendo: y un sacerdote pasó por ahí, y dice, y pasó de largo. Un levita pasó por ahí y pasó de largo. Dice ahí que los 2 lo vieron a este hombre ahí tirado, medio muerto, pero aún así pasaron de largo. Y eso habla mucho del corazón de un sacerdote y un levita en esta historia. El sacerdote está pasando de largo, quizás está poniendo muchas excusas para no ayudar a esta persona, y el levita igual. Pero de repente en la historia Jesús menciona y dice: pero un samaritano. Y para nosotros no nos provoca nada saber que esta historia la está contando y dice un samaritano, pero para el oidor judío, el samaritano era una persona gentil, era una persona, es más, era una mezcla de extranjero y judío con el cual no se llevaban. De hecho, en Lucas 9 vimos como una aldea de samaritanos no recibió a Jesús, ¿recuerdas? Que es cuando Juan y Jacobo dicen: ¿quieres que descendamos fuego porque no te recibieron? Es esa aldea de samaritanos. Bueno, en Juan 4:9, en la historia de la mujer samaritana, se nos explica: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces cuando Jesús está contando esta historia y dice: pero un samaritano, podrías escuchar entre la audiencia: ¿qué va a decir? ¿Un samaritano? Y entonces, porque lo más lógico a pensar es: un samaritano pasa por ahí y le da una patada, ¿no? Los otros pasaron de largo, pero él lo va a rematar, ¿sabes? Porque se odian entre ellos. Pero de repente la historia es totalmente distinta. Dice que vino cerca de él, cosa que ninguno, ni el sacerdote ni el levita hicieron. Solamente lo vieron cuando pasaban. Este se acercó y lo vio, ¿no? Y los sacerdotes y levitas, el sacerdote y el levita pudieron haber tenido miles de razones, ¿no? Déjame decirlo de otra manera: tenemos muchas razones para no ayudar a aquel que está en necesidad. Podemos poner muchas razones, ¿no? Podremos poner razones como: no tengo tiempo, no, es que tengo que llegar a hacer otras cosas. Incluso podríamos hasta ver una persona en esta situación y conociendo: oye, este camino es peligroso, ¿a quién se le ocurre andar solo? Míralo, ¿no? Tiene lo que merece, ¿por qué no tiene más cuidado?
tengo cosas que hacer. Tenemos muchas nosotros excusas para no ayudar a alguien que está en necesidad, pero el samaritano se acercó. Y no solamente se acercó, dice que fue movido a misericordia, tuvo compasión de él, vio su necesidad, vio su dolor. Y entonces dice el verso 34 que acercándose vendó sus heridas, le da los primeros auxilios a este hombre. Y dice, y le echó en sus heridas aceite y vino. El aceite es un tratamiento terapéutico y en ese tiempo para aliviar del dolor. El vino, por su cantidad de alcohol que tiene, es un antiséptico para evitar una infección en la herida. Está dándole los primeros auxilios. Pero no solamente hace eso, sino que lo sube a su cabalgadura para llevarlo a un mesón. Y el samaritano ahora va caminando, este hombre sobre su caballo, sobre el animal que llevaba, y va de camino para el mesón. Llega al mesón y dice en el verso 34 al final que cuidó de él. Hace una referencia quizás de cómo él se quedó quizás toda la noche pasándola en vela cuidando de este hombre. El samaritano está yendo aún más allá. El samaritano está mostrando amor, pero amor que se extiende hasta cuidar de él y velar por él. Y entonces va más allá todavía, porque en el verso 35 dice: al otro día le dice al mesonero, aquí hay 2 denarios, cuídamelo, y entonces regresaré. Si gasta más de esos 2 denarios, yo te lo voy a pagar. Entonces no solamente ya lo deja en el mesón, sino que permite que este hombre se quede en el mesón 2 días para recuperarse físicamente, y aun si se pasa más tiempo, dice: yo regresaré y lo pagaré. Este hombre está demostrando mucho amor por este hombre que está en necesidad y está en dolor. Y entonces Jesús pregunta: ¿quién es? Dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ok, este hombre preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a contar la historia, ¿no? Y pareciera que el prójimo es el que está tirado, lastimado, herido, casi muerto, y que estos están pasando de largo y no están amando al prójimo. Pero cuando Jesús hace la pregunta, la hace al revés: ¿quién fue prójimo del hombre que había caído en manos de los ladrones? No está haciendo la pregunta ¿quién amó al prójimo que estaba herido?, sino ¿quién realmente fue el prójimo de aquel que había sido robado y herido y casi muerto? La pregunta no es quién ayudó a su prójimo, sino quién se mostró prójimo con el que estaba herido. No se trata del que recibe el amor, sino se trata del que da el amor. Si Jesús dijera: ¿qué te preocupas por buscar a alguien a quien mostrarle el amor? Sino más bien preocúpate porque encuentren en ti el amor que los otros necesitan. ¿Entiendes la diferencia? ¿No? En primera de Juan 4, Juan escribe, y pareciera que nos pone en claro y en perspectiva esto. En primera de Juan 4, en el versículo 20, primera de Juan 4, 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. No puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Y eso es una realidad. Estas 3 personas que se toparon con este hombre antes de que llegara el samaritano. ¿Cuáles 3 personas? Pues el ladrón, ¿verdad? Fue el primero que se topó. El ladrón prácticamente lo que está diciendo es: lo que tú tienes es mío y venga para acá, ¿no? Y lo roba. El samaritano y el levita pasan por ahí y lo que ellos están pensando es: lo que yo tengo es mío, ¿por qué te voy a dar a ti? Pero el samaritano está diciendo: lo que yo tengo es tuyo, y si puedo servirte y amarte, aquí está. Y entonces Jesús hace la pregunta: entonces, ¿quién fue prójimo?
Y él tiene que responder, el que usó de misericordia con él, ¿no? Algunos dicen, mira, ni siquiera pudo decir el samaritano, ¿no? Pero qué bueno que no dijo el samaritano, qué bueno que dijo aquel que mostró misericordia con él, porque esa es la persona que es el prójimo, ¿no? Y quizás estás viendo y dices, bueno, esto es amor que va más allá de, y sí, ese es el amor que se espera que nosotros tengamos para nuestro prójimo, ¿no? No vas más allá contigo mismo. Mucho, por mucho. Y Jesús está hablando de ese amor que va mucho más allá de lo que se requeriría solamente. Y sabes, este hombre entonces se dice, el que usó de misericordia, y Jesús le dice, ok, ve y haz tú lo mismo. ¿Lo iba a lograr? ¿Ustedes creen que lo logre? Lo dudo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor tú estás diciendo, yo no amo así a las personas. Yo veo gente en la calle, veo gente en necesidad, veo gente en dolor y no amo de esa manera. ¿Qué debo de hacer? Lo que necesitas es conocer el amor de Dios primero. Porque lo primero que tiene que suceder es que ames a Dios con todo tu corazón y entonces poder amar. Pero esto no es posible sin una intervención divina. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de enseñar en este momento? O sea, hazlo y vivirás. Y vamos a regresar todos diciendo, no, pues no puedo hacerlo, no puedo amar a Dios de esa manera y no puedo amar a mi prójimo de esa manera. En primera de Juan 4, en el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si no amas a Dios de esta manera, es que eso es lo que está pasando, no has nacido de Dios. La palabra de Dios me dice que Él nos da un nuevo corazón. Dice nosotros, es más, dice aquí, en el verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Necesitamos conocer a Dios y tener una relación con Él. ¿Cómo? Mira lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que, ¿qué dice? Vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí Juan nos explica y nos dice, necesitas nacer de Dios. Y sabes, Dios se encargó de eso porque envió a su Hijo para que vivamos por Él. Esa es la demostración del amor de Dios, en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para rescatarnos. ¿Qué debo de hacer? Dice este hombre, para tener vida eterna, para heredar la vida eterna. La verdad es que no puedes hacer nada, porque todos hemos pecado. Pero Jesús pagó nuestro pecado. ¿Cómo? Muriendo en la cruz del Calvario. ¿Te acuerdas lo que dijimos acerca de heredar? ¿No? ¿Cómo puedes heredar? Pues no tienes que hacer nada. Tiene que morir aquel que te está heredando. ¿Sabes? Pues Jesús ya murió por tus pecados, para que tú puedas heredar la vida eterna si tú depositas tu confianza en Jesucristo, si tú crees en el Señor Jesús. Dice en Juan 20, en el versículo 31, eso precisamente, que para que creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, tengas vida en su nombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es, esta justificación que Dios hace es de una manera gratuita por su gracia, por su gracia. Y necesitamos de su amor para poder amar de esta manera. La respuesta es, ve y haz tú lo mismo. Era regresar con el Señor y decirle, Señor, no he podido hacerlo, no lo he logrado. Ahora déjame decir una cosa más acerca de esto. Algunos dicen, esta historia en medio de esta enseñanza de cómo tener vida eterna también nos enseña algo. Nosotros somos los heridos. Y quizás sí, el mundo, la vida, ponle como le pongas, Satanás ha querido destruir tu vida. Y si te sientes robado, herido, maltratado, sabes, el sacerdote, la religión va a pasar de largo, porque no te puede ayudar. La religión no nos puede ayudar.
La religión nos dice qué hacer y no podemos hacerlo. Y entonces no nos puede ayudar. Algunos dicen, ¿por qué el sacerdote no se detuvo? La respuesta es, porque ya lo habían robado. Ya no había más que robarle. Entonces por eso no se detuvo, ¿no? Porque ya lo habían robado, ¿no? La religión no puede hacer nada por ti, te roba, te deja y no puede ayudarte. Por más que te esfuerces, nunca vas a poder lograrlo. Pero el samaritano vino, y como samaritano me hago referencia a Jesús. Jesús es el que viene de fuera. Jesús es el que es rechazado por el mundo, y no se queda mirando de lejos, sino que se acerca a ti y viene de cerca y tiene misericordia de ti, y te lava y te venda y te pone aceite y te pones vino. Y esas dos cosas, dicen algunos, es comparable con el aceite, con el Espíritu Santo, poder para vencer, para levantarte de ese lugar. Y el vino, la sangre de Cristo, que es la provisión para el fracaso. Y Él nos carga y nos lleva y no nos deja, no nos abandona, sino que nos permite seguir adelante. Él deja todo pagado por nosotros, todo listo. Nos deja y promete regresar por nosotros. Le dice al mesonero, ese samaritano le dice al mesonero, y voy a regresar. Y Él ha prometido regresar por nosotros. ¿Sabes? Solo Jesús puede salvarte. Solo Jesús puede levantarte de ahí. La religión puede decirte, vamos, nada, hijo, dale, ¿no? Échale ganas. Pero nunca puede levantarte de ahí. Solamente Jesús puede levantarte y restaurarte. La vida eterna solo proviene de Jesús. La vida eterna solo proviene de Él. Es el único que puede salvarnos. Pero dijimos, la vida eterna y lo que sigue. Bueno, vamos a leer lo que sigue rápidamente. Dice en el verso 38: que aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es esto de lo que sigue? En esta historia está ejemplificado eso. Marta y María, hermanas de Lázaro, vivían en Betania, y Jesús llegaba a este lugar regularmente, a este lugar a quedarse. Y Marta lo recibe, ¿no? Marta lo recibe, le da la bienvenida, y María lo que hace es sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. Pero Marta está toda preocupada y afanada. Hay muchos quehaceres, tiene muchas cosas que hacer. Cuando llega Jesús a tu casa en esta época y en este momento, o sea, venía con 70, ¿no? Pero digamos que dejó a las 70 lejos y nada más llegó con 12. Bueno, son 12, ¿no? Hay que darle de comer a 12, ¿no? Y hay que atender a 12, nada más, ¿no? Y Marta está toda afanada, hay muchas cosas que hacer. Pero de repente, ¿no? Va con Jesús y le dice: Señor, pero mira, María no me está ayudando en nada, ¿no? Que no tiene cuidado, ¿no? De que me deje hacerlo esto sola. Dile que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. ¿Qué es lo que sigue después de tener vida eterna? Mira esto: siéntate a sus pies y escucha su palabra. Eso es lo que tienes que hacer. Sentarte a sus pies y escuchar su palabra. Solo una cosa es necesaria, ¿no? Muchas veces después de que recibimos vida eterna, nos ponemos de ahora qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Y nos ponemos a hacer 1000 cosas y terminamos afanados y turbados, sin disfrutar de nuestra relación con Dios, cuando el Señor de repente te dice: una sola cosa es necesaria, quédate a mis pies y escucha mi palabra, y deja que mi palabra actúe en tu vida, y entonces harás la voluntad de Dios. Y así es. Una sola cosa es necesaria. El Salmo 27 en el versículo 4 nos dice de esta manera:
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántas cosas está demandando este hombre? Una cosa, una sola cosa he demandado: quiero estar en tu casa, quiero contemplar tu hermosura, quiero inquirir en tu templo, quiero estar ahí. María escogió la mejor parte, dice Jesús. Ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Sabes, el tiempo que pases sentado a sus pies y escuchando su palabra no te será quitado. De repente, cuando recibimos vida eterna, ¿no? Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos comunión con Él. Y nos distraemos por muchas cosas, y nos afanamos y nos turbamos por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria: estar a sus pies y escuchar su palabra. Ahora, el problema, ¿no?, es que algunos estamos haciendo muchas cosas, algunos otros estamos sentados escuchando su palabra, y hay otros que ni una ni otra. Ni una ni otra, ni están escuchando su palabra, ni están sirviendo, ¿no? Y creo que si te identificas en ese punto y dices, pues yo ni una ni otra, ¿no? A lo mejor dices, pues yo venía regularmente a Semilla, dejé de venir por un año y aquí estoy otra vez, pero no sé si venir otra vez, ¿no? Creo que definitivamente escuchar su palabra y sentarte a sus pies es un momento como este, estudiando su palabra y conociendo su voluntad. Y Dios está instruyéndote y guiándote y dirigiéndote. ¿Alguien ha recibido alguna palabra de Dios el día de hoy? Sí, Dios nos ha hablado, nos ha dicho a través de su palabra tantas cosas. Y esos son esos momentos que debemos de atesorar, porque una sola cosa Dios quiere. Pero esto también es algo que se debe de repetir en casa una y otra vez. Llegar mañana en la mañana, levantarme y decir, Señor, aquí estoy y quiero escucharte, quiero que me hables, y tener comunión con Él, porque una sola cosa es necesaria y no te será quitada. ¿Okay? La vida eterna y lo que sigue. Si tú no tienes vida eterna, el Señor puede darte vida el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es depositar tu confianza en Él, arrepentirte de tus pecados y reconocer, como ese hombre tendría que reconocer: no lo puedo hacer, en mis fuerzas no puedo lograr tener una relación con Dios, necesito que Él haga algo. Y sabes, Él te ha amado tanto que ha entregado a su propio Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario, como propiciación por tus pecados, para que tú puedas vivir por medio de Él.